Conectas Podcast. 2 semanas después de las elecciones en Venezuela, The Wall Street Journal afirmó que la Casa Blanca estaría dispuesta a ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro a cambio de que reconociera la victoria de Edmundo González y saliera del poder. Pero el Departamento de Estado no tardó en desmentir la noticia, y Maduro, que había prometido a Washington hacer elecciones transparentes y libres, ahora no quiere ceder el poder ni aceptar que perdió. Esta semana en Tenemos que Hablar, ¿qué puede hacer Estados Unidos por Venezuela? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. What's your message for Maduro? What's your message for Maduro? Do you support new elections in Venezuela? Así respondió Joe Biden a la pregunta de si estaba de acuerdo con hacer nuevas elecciones en Venezuela. Su apoyo a esta propuesta sorprendió, pero pocos minutos después el Departamento de Estado aclaró que Biden no había entendido la pregunta y que la Casa Blanca no respalda nuevas elecciones. Es otro episodio que demuestra que nadie sabe en Washington qué hacer con la crisis venezolana. Vamos a conversar sobre este tema con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Bienvenida, Sugelis. Gracias, Mauricio. Sugelis, estas idas y vueltas del gobierno de Estados Unidos frente a la crisis de Venezuela nos tienen un poco desconcertados, pero cuéntame, ¿qué papel puede jugar hoy la Casa Blanca en este tema? En resumen, el mismo que ha jugado hasta el momento. Estados Unidos es el único actor que podría ofrecer garantías o incentivos reales a Maduro y a su círculo para buscar que Venezuela regrese a la democracia. Hablamos con un representante del Programa para Venezuela de la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y nos contaba que los acuerdos del año pasado, en los que Estados Unidos jugó un rol muy importante, sirvieron de base para las primarias de la oposición y también para las posteriores elecciones presidenciales, pese a que obviamente Maduro no ha cumplido gran parte de los compromisos. Claro, pero ¿ahora qué sigue? Hasta ahora Washington no ha tenido prácticamente ninguna incidencia, a pesar de que ha mostrado un interés muy fuerte en ello. Porque eso no es suficiente. Falta que Maduro también esté interesado y hasta el momento no ha dado ninguna señal, porque para él el costo de dejar el poder es muy alto. La Corte Penal Internacional lo investiga por violaciones de derechos humanos, mientras que Estados Unidos le acusa de participar en el narcotráfico e incluso ofrece una recompensa por información que lleve a su captura. Y para completar el cuadro, Estados Unidos celebrará en noviembre sus propias elecciones presidenciales. Entonces, lo que nos comentaba el representante de WOLA es que el margen de maniobra se reduce porque los tomadores de decisiones estarán concentrados en su propio proceso electoral en Estados Unidos. Así que el interés por Venezuela mermará. Por supuesto, pero no olvidemos de todos modos que el tema de los migrantes también puede pesar en los discursos de las campañas presidenciales en Estados Unidos. Sí, la migración es una consecuencia de la crisis humanitaria impulsada por las políticas de Maduro, así que el tema le interesa mucho a Estados Unidos y a la región entera en general. Por eso vemos a tantos gobiernos latinoamericanos atentos a una resolución en Venezuela e intentando aportar soluciones para que Maduro respete los resultados de las elecciones. Algunos gobiernos incluso han reconocido a Edmundo González Urrutia como ganador. Pero lo que nos explicaba Carmen Beatriz Fernández, cofundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos, es que en Estados Unidos los partidos evitan los temas que puedan complicar las campañas en sus semanas finales. Los temas de política exterior rara vez son parte de los temas de discusión doméstica en las elecciones. Sin embargo, el tema venezolano, por el fenómeno migratorio, está siendo usado y mal usado enormemente por parte de Trump y el Partido Republicano, ¿no? Entonces, el tema venezolano puede estar y puede ser parte de la dinámica de esta campaña. Yo creo que, hay una máxima en cualquier año electoral y es que los comandos y las estrategias de campaña buscan evitar lo que llaman el September Surprise o el October Surprise, ¿no? Que haya algunos temas de política exterior que sorprendan la agenda en las semanas finales de campaña. Yo creo que la administración Biden en sus negociaciones con Venezuela y con el gobierno de Venezuela, con el
gobierno de Maduro ha tratado de evitar el factor September Surprise o October Surprise, y por eso de alguna manera vieron con beneplácito que la elección fuera el 28 de julio, pensando que al momento de la elección de noviembre todo iba a estar ya solucionado. Pues evidentemente no ha sido así, y el tema venezolano se puede convertir en un tema complicado, un tema polémico de cara a la elección. Entonces, según lo que dice la experta, como estamos tan cerca de las elecciones en Estados Unidos, la incertidumbre con Venezuela no se va a acabar. Exacto, y eso puede incidir en que el gobierno de Maduro no acepte empezar ahora mismo una negociación. Así lo cree Mariano de Alba, experto en Derecho Internacional. El rol de Estados Unidos va a seguir siendo crucial, sea cual sea el escenario. Y una cosa que digamos que afecta mucho a la posibilidad de una resolución rápida de esta nueva crisis que está viviendo Venezuela es el hecho de que Estados Unidos enfrenta una elección presidencial en el mes de noviembre. Y es posible que haya un cambio de gobierno. Y si hay un cambio de gobierno, es muy posible que las posiciones con respecto a la política exterior relacionada con Venezuela cambien. Entonces hay mucha incertidumbre. Por lo tanto, imaginémonos un escenario donde si se planteara una negociación ahora, pues el gobierno de Biden puede tener una posición sobre las garantías que puede dar, pero no puede realmente garantizar que esas garantías se van a mantener sobre la mesa si llega Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces, desde el punto de vista del gobierno de Maduro, es difícil, ¿no? Es difícil tener confianza en esa negociación porque dice, bueno, sí, ustedes dicen que están dispuestos a darme garantías para irme del poder, pero puede llegar Trump y decir, no, mira, no reconozco las garantías, y entonces se reanudan esos procesos o se reanudan esas recompensas, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante complicado. Por supuesto, Sugelis, si llegara Donald Trump a la Casa Blanca, es muy posible que la política hacia Venezuela cambiara drásticamente, aunque tampoco es fácil saber en qué sentido, porque a Trump le encantan los dictadores. Justamente el representante de Wall advertía que las sanciones que el gobierno de Trump implementó en el año 2019 contra Venezuela provocaron que Rusia se acercara más a América Latina. Pero los tres expertos con los que hablamos piensan que no importa quién llegue al poder, porque en el fondo las políticas de la Casa Blanca hacia Venezuela variarán más bien poco. Además de que las sanciones también tienen un costo en cuanto a que no resuelven la emergencia humanitaria, que es la que impulsa la migración. Interesante, pero por lo que me cuentas, parece que a Estados Unidos y a la comunidad internacional ya no les queda mucho por hacer. Así es, Mauricio. Por lo pronto, Maduro apuesta a mantenerse en su lugar con su base de apoyo interno. Y como nos comentaba Mariano de Alba, Maduro aún cuenta con apoyos bien decisivos. En un escenario normal, la oposición venezolana debería ser gobierno a partir del 10 de enero, porque eso es lo democrático, pero la realidad es que en Venezuela no tenemos un régimen democrático, tenemos un régimen autoritario y por lo tanto el gobierno de Maduro apuesta a mantenerse en el poder porque tiene el apoyo de unos factores que son los que controlan el poder, el factor militar, algunos factores económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si eso no cambia, pues es muy difícil que la situación cambie. La conclusión entonces es que todo está en manos de los venezolanos, o aún peor, en manos de Maduro y su círculo, que como ya dijiste tiene mucho que perder si abandonan el Palacio de Miraflores. Y no olvidemos además que tiene de su lado el poder de las armas. Sí, aunque esto también tiene sus límites. Michael Shifter, exdirector de Diálogo Interamericano, nos señalaba que la permanencia del régimen se basa en la fuerza, el miedo y la represión, y no cree que esta estrategia sea sostenible. Además, la coyuntura internacional también es un obstáculo para Maduro porque sus aliados más importantes están en aprietos. Shifter nos decía que Irán y Rusia, por ejemplo, tienen problemas y recursos muy limitados, mientras que su impresión sobre China es que no está satisfecha con los resultados de sus relaciones económicas con Venezuela. En todo caso, como bien dices, Mauricio, la solución del conflicto está dentro de Venezuela y con unas herramientas de Estados Unidos y de la comunidad internacional muy limitadas. Escuchemos a Shifter que lo sintetiza muy bien. Yo creo que si hemos aprendido algo de las transiciones exitosas, sabemos que mucho depende de lo que pasa a nivel, digamos, nacional, doméstica, es fundamental. No va a haber una solución impuesta desde afuera, ni por Estados Unidos, ni por Brasil, ni por Colombia, ni por otro actor. El éxito, posible éxito de este tipo de iniciativa depende en gran medida de lo que está pasando dentro del país. Y esto significa una movilización masiva, protestas, la calle, demostración de fuerza. Y también cualquier quiebre o cualquier fractura que se presente dentro del chavismo, dentro del régimen y sobre todo entre los militares. Que hasta ahora
no hay ninguna señal visible, pero lo cual no quiere decir que no haya, porque hay mucho que pasa adentro que creo que nadie sabe muy bien. Pero una cosa sí es cierta. Desde hace semanas, antes de las elecciones del 28 de julio, los analistas advertían que esta vez la situación podría ser distinta y señalaban que la oposición liderada por María Corina Machado tiene esta vez una estrategia clara que Maduro aparentemente no esperaba. Además de que gran parte de la sociedad, con el paso del tiempo, está exasperada y ha dejado en claro que ya no soporta más al régimen. Como dijo un representante uruguayo, los 8 millones de migrantes venezolanos no andan haciendo turismo por el mundo. Muchas gracias, Ugelis, por participar en este episodio. Gracias a ti, Mauricio. Nos vemos la próxima. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.